Soy Elena Gutiérrez, presidente de ERRI, y estoy aquí con el doctor Andrés González, muy conocido de una larga e importante trayectoria política en Colombia. Él ha sido ministro, senador, 2 veces elegido por voto popular a la gobernación de Cundinamarca. Recientemente, embajador de Colombia ante la ONU. Y hoy él es profesor e investigador en la American University de Washington y siempre ha estado vinculado a su alma mater, la Universidad Externado de Colombia. A raíz de la pandemia del COVID-19 y con el programa de ayuda a emergencias que ha dado ERRI, él ha ideado y conceptualizado y desde Washington dirigido un programa para el monitoreo, manejo de recursos y apoyo en esta situación. Ha involucrado a funcionarios de la gobernación, de municipios, de universidades y médicos que han venido apoyando el proyecto, interviniendo y dando su trabajo de manera voluntaria. Yo quisiera preguntarle al doctor González que nos explique cómo han sido los diferentes momentos de creación y avance de este proyecto. ¿Cuáles son las ventajas que se le han visto hasta ahora, que se ven hacia el futuro? ¿Y cómo piensa que después se podría también utilizar en otros sitios esta implementación? Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a ESRI, que a través del conocimiento impulsa desarrollo, impulsa buenas políticas públicas, impulsa buenas conductas, y en estos momentos en que el mundo atraviesa un desafío enorme contra ese enemigo invisible, aparentemente invisible, porque gracias a ESRI lo podemos identificar, podemos emprender una tarea y una gran batalla. Yo venía de tiempo atrás con el apoyo de ESRI y de Elena Gutiérrez en Colombia, y junto con American University, con el externado, trabajando en un tema que para nuestro continente es muy fuerte, que es el índice de homicidios, o mejor, de muertes causadas por violencia. Y estando en la Organización de Estados Americanos con varios colegas de diferentes naciones, nos hicimos una pregunta: ¿por qué América es el continente donde muere más personas en forma violenta? Mientras en Europa, mientras en Asia, el número de homicidios viene descendiendo en las últimas décadas, en América viene creciendo. Y entonces empezamos toda una investigación con el apoyo de ESRI para establecer, para visibilizar dónde está creciendo ese fenómeno de homicidios. Hicimos un zoom, nos fuimos desde los distintos continentes hasta los países, y hoy día hasta los municipios, para encontrar municipios donde la falta de Estado, donde los problemas de acceso a las posibilidades y a las oportunidades económicas, donde hay actores armados, generan unos altos índices de violencia que se pueden prevenir y se pueden evitar. Estábamos en esa tarea cuando sobrevino esta tempestad súbita del coronavirus, y todos nos dijimos: en este momento el espíritu y el conocimiento no da otra opción que dedicarnos todos a trabajar en instrumentos de conocimiento que resulten útiles para enfrentar esta situación. En ese momento yo dije: el conocimiento derivado de ESRI es definitivo para visibilizar el desafío. El presidente Macron hablaba hace unos meses de que esta era la guerra realmente mundial de este siglo contra un enemigo invisible. Pero la verdad es que con instrumentos como el de ESRI podemos hacer visible, podemos georreferenciar este desafío para poderlo prevenir y para poderlo combatir. En el caso del coronavirus necesitamos ver de manera muy precisa
dónde está, cuántos son los casos, cómo evoluciona eso en el tiempo, cómo se transmite de un lugar a otro de la humanidad, a qué velocidad y cómo deberíamos actuar. Esa era la primera reflexión. Y en ese momento yo dije, con todo el equipo que venimos investigando con Esri, tenemos que salir adelante en este punto. Y así ha sido. Ingenieros, geógrafos, estadísticos, profesores, y ya hoy tenemos una plataforma admirable que de manera muy precisa permite identificar dónde está ese desafío. Pero el segundo punto es que este es un desafío dinámico que salta de una manera logarítmica vertiginosa, y entonces hay que tener la capacidad para estar visualizando hacia dónde se mueve y con qué intensidad. Allí también el instrumento de Esri es impecable. Pero viene un tercer desafío, un tercer interrogante, y es que no solamente basta identificar en general dónde está el problema, sino algo fundamental en esto es saber que tenemos que proteger a los más vulnerables. Todos los esfuerzos van dirigidos a proteger a quien está en más alto riesgo. Así como una parte del conocimiento está trabajando en forma acelerada para encontrar una vacuna, otro grupo de científicos tiene que trabajar en forma acelerada para encontrar medicamentos para el tratamiento. Pues nosotros trabajamos en instrumentos informáticos y de geografía y de georreferenciación para algo muy importante: identificar a los vulnerables. ¿Dónde están los vulnerables? Porque si nosotros sabemos dónde están, los podemos blindar, los podemos proteger. Puede llegar este ángel exterminador, puede llegar esta nube de contaminación, y si esas personas vulnerables están bien cuidadas, controlamos una parte muy importante del riesgo. ¿Quiénes son los vulnerables? ¿Y cómo ayuda el instrumento de Esri en esta materia? Pues los vulnerables son las personas adultas mayores después de cierta edad. Los vulnerables son los niños de 0 a 5, esa primera infancia. Los vulnerables son las mujeres embarazadas. Los vulnerables son los discapacitados. Los vulnerables son los enfermos crónicos que tienen una hipertensión o que tienen una enfermedad que ha reducido o comprimido sus defensas, o que tienen hipertensión, o que tienen problemas de diabetes. Pero eso es una parte de la población. También son vulnerables las personas de la calle, o las personas que están en extrema pobreza. Si nosotros unimos todos esos factores, nos da una población X en una sociedad. En un departamento como Cundinamarca, que estamos estudiando y piloteando, pues cerca de 3 millones, habrá cerca de 700 u 800 mil vulnerables. Y como en toda política pública, si no hay foco, si no se identifica claramente hacia dónde va la política, no hay buena política pública. Así como si no se gobierna con evidencias, con datos, con indicadores, no hay política pública. Si no hay data, si no hay datos, si no hay indicadores, no hay buena política pública. Y allí Esri juega un factor y un papel fundamental. Entonces, se trataba de identificar a los vulnerables, hacer un mapa y una georreferenciación, mirar en dónde están, cómo se trasladan, dónde están los jardines infantiles para cuidarlos, dónde están los ancianatos para tener unos protocolos de seguridad, dónde están las cárceles para tener unos protocolos que eviten esos grandes riesgos de contaminación, o el supermercado, o la droguería, o la peluquería. Y todo eso nos ha permitido la herramienta Esri precisarlo, y hoy tenemos un conjunto de mapas sofisticados, impecables, cuidadosos, que nos permiten tener georreferenciados a todos los vulnerables para poder asistirlos y para poderlos cuidar. En una segunda etapa viene también la conexión entre la telemedicina y la georreferenciación. Si yo sé dónde está una señora de 75 años con diabetes e hipertensión, que además vive en una casa conviviendo con 6, 7 u 8 personas y son de escasos recursos, esa es una familia en altísimo riesgo.
Entonces yo, a través del instrumento de georreferenciación, empiezo a lanzar señales a los equipos de asistencia social de una alcaldía o de un departamento para que acudan a atender a esta persona. Pero además, algo que ha sido realmente exitoso es que tenemos grupos de voluntarios en distintas regiones que hacen llamadas para diagnósticos médicos. Estas llamadas se georreferencian, se incorporan al sistema y movilizan los distintos actores de la salud para que pueda haber una atención preventiva. Piensen ustedes en que esa persona adulto mayor de 70 años que tiene diabetes, no le ha llegado la droga. Y no le ha llegado la droga pese a que existe una aseguradora a la cual está pagando toda la sociedad. Pues a través del sistema se interconecta con los distintos actores de protección de la seguridad social y les llega el mensaje para atender este tema. Finalmente, hay otro desafío en esta gran tarea que conecta. Esri tiene una maravilla de instrumentos como el Hub, obviamente como la Big Data y el Machine Learning, es decir, toda una serie de herramientas integradas con toda su base de referenciación de ARGIS, que nos permite unir procedimientos de actores públicos para actuar en forma oportuna. Pero todo este cúmulo de información, si no lo organizamos, si no lo consolidamos para tener indicadores, estaríamos desbordados en la situación. Entonces también a través de herramientas Esri todos estos datos se organizan. Miren ustedes que tenemos miles de llamadas que a través de una encuesta digital hecha entre Esri y la experiencia de la gobernación se están aplicando en el territorio nacional, y a través de esas llamadas se ponderan los resultados para establecer si una persona está en riesgo alto, medio o bajo. Es decir, ya se identifica de manera preventiva el riesgo de las personas, y aquellos que están en riesgo alto se envían de inmediato los equipos de atención y de colaboración. Allí, en ese momento, con el apoyo de este instrumento de Esri, se han salvado muchas vidas, porque esas personas identificadas con riesgo alto, inmediatamente se les hacen las muestras, se precisa si tienen o no coronavirus, se hace el aislamiento y viene la diferente atención. Pero también otras personas que pueden no tener coronavirus, pero que tienen afecciones de salud que se han identificado, pues movilizamos el resto de los equipos de salud. En tercer lugar, viene una herramienta muy interesante, igualmente diseñada con el equipo de innovación de Esri, con nuestro concurso, con profesores, con estudiantes, que es el radar. En este momento, en el desafío ante el coronavirus, necesitamos identificar muy bien dónde están las zonas más calientes, donde hay una concentración, unos clústeres de personas afectadas, y cómo se está moviendo ese desafío. Pues a través del radar, que es un mecanismo que identifica zonas calientes, pero además de las zonas calientes, de los hotspots, además de este aspecto, el instrumento Esri con la georreferenciación nos permite saber dónde están los vulnerables en esas zonas calientes, y eso va a permitir actuar de manera oportuna, porque si yo sé en una zona caliente que hay un caso de COVID confirmado, pero a una cuadra tengo un jardín infantil, o a 2 cuadras tengo un ancianato, o a 50 metros tengo un supermercado, todos son esos sitios que deben ser tratados, cuidados en esta terapia preventiva. En fin, hemos encontrado en esta herramienta, en este medio, una posibilidad para unirse a la gran batalla que en otros campos del conocimiento y que en otros campos de las políticas públicas se están desarrollando. Pero ya está en funcionamiento este instrumento, seguirá en su perfección, y creemos que finalmente con aportes del conocimiento como estos se cumple un imperativo fundamental que además es ético, y es que siempre la vida prevalecerá sobre la muerte. Esa batalla para garantizar derechos, pero para garantizar la vida de la gente, es posible ganarla, y contamos con un aliado
contundente, con un aliado fundamental, como es el del conocimiento encarnado por instrumentos como los de Esri, al fin de adelantar una tarea. Yo insistiría de nuevo para los líderes modernos, para los grandes líderes que se están dejando ver en su capacidad en este momento, que si no hay indicadores, si no hay datos, si no hay evidencias, no hay políticas públicas serias. Hay que gobernar con evidencias y esas evidencias las suministran instrumentos como los de Esri. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que está buenísimo todo lo que nos has dicho. Pensando que más tarde, después de estas experiencias, ¿crees que esto podría reproducirse en otras partes? ¿Y cómo lo ves hacia el futuro? Es indispensable utilizar estos instrumentos para actuar de manera preventiva. Miren ustedes que uno de los grandes desafíos ahora es el número de test, de muestras. Solo pocos países logran tener un nivel de muestras apropiado. Pues este instrumento de Esri permite identificar personas en alto riesgo aún sin muestras, antes de las muestras. Tanto mejor si se tienen las muestras, pero sobre todo en países en desarrollo, como diría yo, que podemos encontrar muchísimos en África, en Centroamérica, en América Latina mismo, y sin duda en países desarrollados, porque este tema ha demostrado que nos golpea a todos y en todas partes. Pues este instrumento es totalmente utilizable en otros países. Yo he encontrado, por ejemplo, en la literatura y en los antecedentes, experiencias de instrumento Esri en algunos condados en Estados Unidos, que combinan dos elementos para identificar a los vulnerables, que combinan las enfermedades crónicas y la edad. Es un gran antecedente dentro de la contribución de Esri, pero este instrumento combina casi 12 elementos de vulnerabilidad. La cercanía a un centro de abastecimiento de alimentación, como podría ser el caso de Corabastos en Bogotá, que combinan la escasez de recursos, que combina la condición de menor, que combina la condición de la mujer embarazada, que combina además otros factores vistos al revés, y es como si hay mucha población en movilidad de jóvenes, ese se constituye en un vector que va a multiplicar la propagación en ciertos momentos si no hay medidas de control. Así como la violencia golpea básicamente a los jóvenes, los homicidios y la violencia letal golpea a los jóvenes, son sus principales víctimas y victimarios los jóvenes. Qué curioso, lo veníamos estudiando precisamente en este tema. Aquí es al revés, esta otra peste, este otro desafío golpea a los adultos mayores, y los jóvenes y la población activa de una nación lo que hacen es transmitir, unos de manera evidente, otros asintomáticos, pero por eso es muy importante aplicar esto, y es totalmente aplicable en otros países y en otras sociedades. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy completo y no sé qué pienses que podamos complementar o sí, yo diría también que estos instrumentos de visualización tienen diversidad de aplicaciones en temas fundamentales para la humanidad y que se pueden aplicar siguiendo los mismos principios. Por ejemplo, en inundaciones, si yo tengo identificados los más vulnerables cerca a una zona de inundación, lo primero que tengo es que trasladar a esas personas vulnerables. Si yo sé que hay un anciano de 80 años o 90 cerca a un río y los instrumentos informáticos me dicen que ahí el nivel de aguas va a poner en riesgo una casa, pues prontamente acudo a trasladar a esas personas. Pero piensen lo mismo si tengo georreferenciados otro tipo de personas en temas como un terremoto, en zonas que sabemos que van a seguir teniendo durante toda la humanidad movimientos de tierras. Entonces el sistema es igualmente de prevención para vulnerables, pero también se da en otras ocasiones muy difíciles en países como Colombia o como Afganistán,
países donde tenemos los mayores indicadores de muertes por minas antipersonas, conocidas como minas quiebrapatas. Pues instrumentos como los de ESRI precisamente permiten, además de contribuir al desminado en la humanidad, también a identificar personas vulnerables que vamos a proteger de ese tipo de amenazas, de manera que las aplicaciones son enormes, tanto frente a desastres y a problemas naturales, como frente a pestes, no solamente generadas por virus, sino generadas por dolencias sociales mismas, como puede ser la violencia. Yo veo en este momento, y gracias al esfuerzo que se ha hecho y que han hecho ustedes en todo esto, la recolección de información que hace la gobernación y en particular los municipios, puliendo su información sobre dónde están las personas vulnerables y cómo son sus condiciones. Esto va a ser algo que les queda a todas las entidades de gobierno y que así en futuras oportunidades, pues ojalá no haya desastres, pero si los hay, pueden atenderlos con esa información mucho mejor, pero sobre todo que tengan la información más detallada de dónde están las personas y cómo están. Es seguro que les va a seguir ayudando a toda su manejo y gobernabilidad. No hay duda, Elena, no hay duda porque con base en un sistema como estos se transforma totalmente el control epidemiológico y el control médico. Si yo sé cuántas son las personas con diabetes, cuántos son los hipertensos y dónde están, puedo adelantar unas campañas de prevención en salud realmente eficientes. Si yo sé dónde están las personas con mayor afección respiratoria, pues puedo adelantar unas tareas en ciertas áreas de las ciudades de control del aire y de ejercicios para evitar estos problemas. Pero perfectamente si sé, por ejemplo, cuántas personas, me pasó siendo gobernador en uno de los municipios de Cundinamarca, cuántas personas son sordomudos, ¿cierto? Pues allá yo no puedo pretender unas campañas de comunicación, de prevención en salud, si no tengo en cuenta esas realidades. Si sé cuántas personas tienen sordera, que se puede establecer perfectamente dónde están, hablo con una de las compañías que tienen hoy ya dispositivos para mejorar la audición y recupero la salud de esas personas, para no hablar de cosas tan elementales como el sinnúmero, los miles de viejitos y viejitas en Colombia o en otros países de América que simplemente no ven porque no tienen un par de gafas, y los podemos identificar y de manera muy sencilla cambiarles la vida con pequeñas cosas que transforman realmente la salud de las personas. Sí, estoy de acuerdo. En la medida que se conoce más y se puede tener esas bases de datos actualizadas, es lo mejor que pueden tener los gobiernos para poder atender a su gente. Hoy se aprecian unos líderes fantásticos. Yo sigo muy de cerca al gobernador Cuomo, gobernador de Nueva York, y no hay intervención de las diarias que hace que no muestre mapas, que no muestre políticas georreferenciadas, que no muestre indicadores, y se convierte en un instrumento maravilloso para hacer pedagogía, para que la gente entienda qué es lo que está pasando y de esa manera encontrar buenas soluciones. Finalmente, la ciencia es para entender las cosas y solo entendiéndolas se puede prevenir y se puede actuar. Sí, totalmente de acuerdo. Y quisiera preguntarte o que nos ampliaras un poco algo que me llamó mucho la atención. Todos los médicos que tú convocaste y que han atendido y cómo se ha podido trabajar con ellos para que remotamente puedan atender y así también formar las bases de datos de información de las personas. No, ha sido una experiencia muy importante porque todo el mundo quiere ayudar. Y a veces se piensa que las ayudas son básicamente económicas. No, las ayudas económicas son importantes. Poder llegar con una ayuda alimentaria a las personas es sumamente útil. Pero es que cada ciudadano, cada mujer, cada hombre, cada joven del país puede ayudar comunicándose, hablando,
mirando cómo está. Una sola llamada calienta el alma en un momento de soledad y de desprotección. Pero además, cuando se tienen mecanismos de diagnóstico médico telemático a distancia, este tipo de encuestas siempre, claro, con la voluntad expresa de quien se comunica y de quien se atiende, pues constituye una ayuda fundamental. Hay muchas anécdotas en esto, porque muchas veces el médico llama para saber si la persona en su encuesta, si tiene tos, perdió el olfato, si tiene dolor de cabeza, o si tiene dificultades respiratorias o cansancio, pero la persona denuncia maltrato o violencia, o a veces es un incapacitado o una incapacitada que no le llegaron las muletas. Entonces el mecanismo de prevención en materia de salud es enorme, es realmente completo, debe ser integral, porque también en estos momentos de confinamiento hay problemas de tipo psicológico, de convivencia, etcétera. Entonces toda esa ayuda de los médicos, toda esa comunicación, integrar todos esos problemas de manera inteligente, permite encontrar muchas soluciones. De manera que es una experiencia fantástica que se sigue reescribiendo. Cada vez que hay un piloto nuevo con otro municipio, con otra región, va creciendo la experiencia en esta materia. Pero quizás lo más útil es que todo el mundo puede ayudar. Es decir, hay grupos de ONGs, de personas que dicen, por favor, déjenos vincular para entrar al esquema de llamadas que se van a georreferenciar y que se van a integrar a la comunicación. Es fantástico. Grupos de sistemas de comunicaciones, de médicos, universidades, empresas que colaboran en este tema, realmente es una gran experiencia. Sí, yo creo que exactamente, poderles comunicar a esas personas que pueden colaborar me parece muy importante, y saber cómo hacerlo. Sí, y otro de los instrumentos, diría yo, de ESRI, muy importante en cuanto a los hubs, es que uno de esos hubs es de participación ciudadana. Es decir, que todos los que quieran ayudar sepan que existen distintas formas de ayudar, y que no es simplemente con un aporte económico, no, con dedicarle 1 o 2 horas al día para entrar en comunicación con personas que necesitan esa asistencia. Saber que hay una organización no gubernamental, una ONG, que está atendiendo niños, otra que está atendiendo mujeres, otra que está atendiendo afrodescendientes, otra que se ocupa de las comunidades indígenas, otra que se ocupa del medio ambiente. Poder articular esa fuerza, esa sinergia a través de estos instrumentos de ESRI, a través de los hubs, en este momento pegado al tema del coronavirus, pero frente a todos los desafíos que tiene nuestro continente, desigualdad, pobreza, violencia, discriminación, exclusión, maltrato. Allí hay 6 o 7 horizontes maravillosos que a través de estos mecanismos se unen esfuerzos. De ahí por qué tan importante el concurso de ESRI. Muchas gracias, te agradezco mucho todos esos comentarios y esa visión tan clara sobre la importancia de la tecnología y cómo la tecnología bien usada y difundida, que la gente la conozca, puede ayudar a que todos nos integremos y integremos todos nuestros esfuerzos. Bueno, quiero agradecer al doctor González por esta explicación que nos ha dado, que yo creo que ilustra divinamente lo que él ha hecho y cómo lo piensa, y además su dominio que tiene sobre los sistemas y cómo la tecnología lo puede ayudar. Yo creo que todo esto que se está haciendo y la visión que él tiene puede ayudar definitivamente en el gran proyecto de cuidado de la vida y la vida sobre todas las cosas. Muchas gracias, Andrés. Nena, muchas gracias a ESRI, a todo el equipo de ingenieros, de geógrafos, Aarón, todos los muchachos, los estudiantes de nuestras universidades en el externado, los profesores de American University del externado, porque nos ha alentado una fuerza incontenible
y es que se trata de trabajar en equipo para salvar vidas, y no hay nada que trascienda más que eso, y en eso seguimos todos trabajando, y yo reiteraría también esa apreciación fundamental, y es que puede haber borrascas, tormentas, pestes, enormes desafíos, pero la vida prevalecerá sobre la muerte, y esa batalla la podemos ganar contando con aliados sustanciales de conocimiento y ciencia como son los que nos ofrece ESRI.